Beatriz Calzada Ojeda es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico, la gestión pública y la ordenación del territorio. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública y en empresas públicas del Gobierno de Canarias, entre ellos el de consejera de Juventud del Cabildo Insular de Gran Canaria, consejera delegada de GESPLAN y diputada en el Parlamento de Canarias, donde fue portavoz en materia de educación y ordenación del territorio. Su experiencia profesional incluye la elaboración y supervisión de numerosos instrumentos de planeamiento y desarrollo territorial en distintas islas del archipiélago, así como la dirección y coordinación de equipos técnicos en proyectos estratégicos de gestión pública. Desde agosto de 2023 ejerce como presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, aportando su experiencia y compromiso con el desarrollo sostenible y la modernización de puertos canarios. Bienvenidas y bienvenidos a la nueva temporada 2025-2026 de Sin Límites. Comenzamos esta nueva temporada, como siempre, con mucha ilusión para todos los gran canarios y gran canarias que nos siguen en este canal televisión y también en cualquier lugar del mundo a través del YouTube de Telawime y las redes sociales. Nuestra primera invitada en la nueva temporada es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, doña Beatriz Calzada. Doña Beatriz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme, estoy encantada. Como presidenta de la Autoridad Portuaria, además, ha tenido la deferencia de preferir venir a Huime. Esto de la montaña va Mahoma viene a la montaña, ¿no? En este caso, doña Beatriz ha preferido estar in situ aquí en la villa de Agüime, cosa que es de agradecer. Bueno, doña Beatriz, licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde el 2023 como presidenta de la Autoridad Portuaria. ¿Cómo ha transcurrido este periodo? Corto, pero me imagino muy intenso. Sí, muy, muy intenso. La verdad que parece que ha pasado media vida ya, desde que me nombraron, que efectivamente fue en agosto de 2023, poco más de 2 años. Pero es verdad que el ritmo en la Autoridad Portuaria de Las Palmas es un ritmo rápido, enérgico, no paramos y bueno, al final son 5 puertos diferentes, cada uno con sus necesidades y eso hace pues, que tengamos que estar atentos a muchas cosas. Cuando la nombras como presidenta, tenía claro, en este caso, la responsabilidad que iba a asumir, pero ¿cómo se encontró la Autoridad Portuaria al llegar? ¿Qué primeras medidas tomó? A ver, a mí cuando me plantean ser la presidenta de la Autoridad Portuaria, yo siempre tengo que reconocer que me entró mucho nervio, porque era consciente de la importancia de la Autoridad Portuaria. Si nadie discute que el turismo es el motor económico de Canarias, porque efectivamente lo es, los puertos son el corazón económico de Canarias, son los que realmente bombean, lo que hacen llegar toda esa actividad y los que soportan el motor económico y el día a día de todos los canarios. Con lo cual da un poco de vértigo, esa es la realidad. La Autoridad Portuaria que me encuentro, bueno, pues a nivel de actividad económica, de actividad marítima, es increíble, es algo continuo, hay muchísima actividad, hay un empresariado ya que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, están muy bien posicionados, tienen muy claras cuáles son las actividades y de las primeras cosas que hacemos, pues evidentemente es hacer un análisis de cómo está la situación, la actual, pero también el futuro, para saber qué medidas tenemos que tomar, cuáles son esos nuevos negocios portuarios, esas nuevas actividades portuarias a nivel internacional que nos hacen que tengamos que replantear alguna cosa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la eólica marina, la offshore, está suponiendo un reto y es algo, bueno, pues lo que creo que fue precisamente una de las primeras
medidas que tomamos, ver cómo podíamos afrontar ese nuevo reto que se nos pone a los puertos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la descarbonización, que es uno de los grandes retos también que estamos afrontando y que también nos han hecho que tengamos que tomar medidas. Hablaremos de ello, de descarbonización, de medio ambiente, de ecología, pero habla de retos y usted ha estado en diferentes cargos de responsabilidad. No sé si este es el reto mayor que ha asumido. Sí, sin duda. Evidentemente he tenido retos. Bueno, yo empecé siendo consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria hace, bueno, cuando digo en el siglo pasado, literal, en el siglo pasado. Y bueno, al final son todo aprendizajes, evidentemente todo tiene importancia, cada uno en su justa medida. He estado en el Parlamento de Canarias, tuve también la oportunidad de dirigir la empresa pública Gesplan, que es una de las mayores de Canarias y además con implantación en todas las islas. Fue también un reto importante, pero creo que sin duda ninguna el mayor reto al que yo me he enfrentado, pero creo que al que casi cualquiera puede enfrentarse en Canarias es a presidir la autoridad portuaria de Las Palmas, por lo que supone a nivel económico, pero sobre todo por lo que supone a nivel social, para el bienestar de todas las personas que habitamos aquí. El que nuestros puertos funcionen bien es fundamental. Cada maestrillo tiene su librillo y seguro que no querrá hacer mucho hincapié o nada sobre el anterior presidente, pero le insisto, cuando llegó, ¿tuvo mucho que hacer, mucho que corregir o se encontró camino andado? Yo no soy de las personas que llega a los sitios a hacer una revisión de lo que se ha hecho en el pasado. Yo respeto siempre todo el trabajo que se ha hecho anteriormente, porque como sé lo que es gestionar y gestionar una administración pública, entiendo que el que ha estado antes también lo ha intentado hacer lo mejor posible. Y al final, cuando llegamos a una institución como es la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con la importancia que tiene al nivel en el que ha estado, eso es el trabajo de muchas personas que han estado antes que yo, no solo el anterior presidente, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Es una suma de muchos esfuerzos, de mucho trabajo de anteriores presidentes, de anteriores equipos de funcionamiento en la Autoridad Portuaria, en la que todos tenemos aciertos y en la que todos nos equivocamos. Y al final de lo que se trata es de aquellas cosas que funcionan, que han sido positivas, seguir trabajando con ellas, y aquellas cosas en las que todos nos podemos equivocar o que tenemos una apreciación diferente, bueno, pues a lo mejor reformularlas o intentar aportar algo que podamos considerar que es mejor, pero siempre en positivo. Yo no creo en la política de venir a destruir lo que se ha hecho anteriormente. Eso creo que es uno de los grandes errores que podemos cometer. Claro, cada persona o cada, en este caso, responsable de un área, pues viene con su idea, con su proyecto y poco mira del de atrás. Cada uno va intentando, como bien dice, dejar para las futuras generaciones el mejor trabajo posible. Eso es como el que está en un restaurante y lo deja, y el que viene siempre pone algún pero de la cocina. Sí. Y el que se va, seguro que la intentó dejar limpia, ¿no? Claro, por eso digo que yo creo que para mí, por lo menos mi manera de entender la gestión y la política, es un error cuando la gente entra en un sitio y lo que quiere hacer es borrón y cuenta nueva. No, yo creo que siempre hay un trabajo detrás que se puede aprovechar, y de hecho en estos días hemos estado inaugurando o poniendo en funcionamiento cosas que se planificaron con anterioridad, como por el anterior presidente o incluso varios presidentes atrás, y al final eso forma parte de la historia, y tenemos que reconocer cuando alguien ha hecho algo bien, hay que reconocerlo sin ningún tipo de problema. Le iré haciendo preguntitas importantes para que la ciudadanía esté un poco al día del devenir, del transcurrir y de lo mucho que fluye y la actividad que conlleva los puertos de Las Palmas. Como dice la presidenta, son 5 completamente diferentes, pero todos con máxima actividad. Parque urbano, ¿qué falta para que sea una realidad? Falta mucho porque cualquiera que sepa un poco de urbanismo sabe que todos estos planes cuesta sacarlos. El parque urbano es, bueno, yo creo que es un deseo que todos tenemos, el poder transformar toda esa entrada en el Puerto de la Luz, en Las Palmas, y ofrecérselo a la ciudadanía, y un espacio donde la gente pueda acercarse al puerto y de alguna manera pueda ver lo que es la vida del puerto, una zona amable,
donde bueno, pues uno pueda estar allí tranquilamente tomándose algo y disfrutando, ¿no?, de lo que es uno de los puertos, desde luego, más importantes del sistema portuario español y el más importante de todo el Atlántico Medio. Lo que ocurre es que las transformaciones urbanísticas tienen sus plazos, tienen sus tiempos y tenemos que acompasar el poderle ofrecer a la ciudadanía un espacio amable con lo que es la actividad portuaria y la seguridad del puerto. ¿Por qué? Porque esa zona donde se diseña el parque urbano es la entrada y salida sur del Puerto de la Luz, con una gran actividad, donde pasan planchas, pasan camiones, pasan vehículos pesados con cargas, no solo pesadas, sino también peligrosas, y que por lo tanto no podemos tener a la gente campando a sus anchas por esa zona y a la vez pasando este tipo de vehículos, porque es un peligro. Entonces tenemos que ir acompasando, tenemos que ir viendo cómo podemos transformar ese espacio para tenerlo, bueno, pues tener el mejor espacio posible, y eso conlleva modificación de planeamiento. Claro, ahí influye, o ahí ya no es solo la autoridad portuaria, ahí convergen o tienen que converger y llegar a acuerdos para que ese proyecto puerto-ciudad sea viable y no inviable, también lo que es el propio ayuntamiento capitalino. Claro, lo que no podemos olvidar es que al final estamos hablando de suelo portuario, que está sometido a las necesidades del puerto, con lo cual hay que buscar ese equilibrio, hay que buscar la manera de que la gente pueda entrar en ese puerto y pueda disfrutar de ese espacio, pero no poner en peligro tampoco ni obstaculizar lo que es la actividad del puerto. Por eso digo, estamos en ese proceso de ir dibujando ya técnicamente las soluciones para poder afrontar una modificación de planeamiento que nos permita, bueno, pues de aquí a unos años poder tener ese espacio. Doña Beatriz, aproveche y también leí en algún sitio que algunas veces una cosa es información y otra opinión, y también se distorsiona o hay bulos, no sé si es cierto o no. Usted, o he leído que comentó que se han perdido 6 años con el tema del gas y que está buscando alternativas para su almacenaje. Sí, a ver, cuando yo digo que se han perdido 6 años es porque hace 6 años el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó un proyecto y consideró que ese proyecto era el adecuado para poder dotar al puerto de GNL, estamos hablando de gas natural licuado, que a su vez además propiciase el tener electricidad, tener energía. Y 6 años después, pues ese proyecto cae, ¿vale? El proyecto cae. De ahí es a mi referencia a esos 6 años perdidos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si a lo mejor hubiese ido todo esto un poquito más rápido, hace algunos años ya se hubiese sabido que el proyecto, pues por los diferentes motivos, no era viable, que en este caso, además, no es viable no por el proyecto en sí, sino porque se sitúa muy cerca de la población y Salud Pública entiende que se produce una afección a la ciudadanía, y obviamente nosotros no vamos a poner en marcha ningún proyecto que cause esa afección a la ciudadanía. Bueno, pues nos hubiese permitido hace ya unos años poder estar buscando soluciones. ¿Por qué? Porque, y en esto hay que conocer lo que es el sistema marítimo a nivel internacional, porque aquí nos movemos siempre a nivel internacional, y donde Europa ha decidido que para esa transición energética, para llegar a poder tener combustibles 100% verdes, para ayudar a la descarbonización, uno de los combustibles de transición, el que más fuerza tiene, es el GNL, el gas natural licuado. Y por lo tanto los puertos tenemos que tener GNL para que los barcos no se nos vayan, para que sigan llegando. Más en el caso del Puerto de la Luz, que está considerado la gasolinera del Atlántico Medio. ¿Y qué alternativa está buscando? La única alternativa que nosotros tenemos ahora mismo, y además ya hay algunos puertos que están apostando por ello, es lo que se llama el tancaje, el almacenamiento. Igual que tenemos otros tanques de distinto tipo de combustible, entre ellos, por ejemplo, biocombustibles, también combustibles mucho más eficientes, más limpios, en el que el sistema también está apostando por el biocombustible, también tenemos que tener ese tancaje de GNL, porque hay muchos barcos que ya se están reconvirtiendo a GNL, y si ellos llegan a un puerto y no tenemos GNL, no van a volver, se van a ir a un puerto que sí lo tenga. Igual que los biocombustibles. Las navieras, los armadores, están haciendo inversiones muy grandes en sus barcos para adaptarlos a estos nuevos combustibles, y por lo tanto tenemos que poder dárselos, porque el peligro, yo sé que hay gente que dice, bueno, pues que se vayan, que vienen muchos. Es que para esto hay que entender todo el sistema. Y el sistema que dice que nosotros somos puertos de tránsito. ¿Esto qué significa? Que todos esos barcos que vienen
Vienen aquí, primero, porque nos hemos configurado como un hub logístico, pero porque les damos lo que ellos necesitan, sobre todo combustible. Si nosotros no se los damos, se van a ir a otros puertos que sí se los dan y van a dejar de venir. El GNL conllevaría también una demanda de los cruceros, que tengan electrificación, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, por un lado está, sobre todo son los cruceros los que están reconvirtiéndose a GNL, aunque también ya hay otros armadores, otras navieras de mercancía, de contenedores, que también están apostando por el GNL. Y la segunda pata de la descarbonización es la electrificación, es decir, ¿la electrificación en qué consiste? En que cuando venga un barco al muelle y atraque, esos barcos tienen que tener un motor auxiliar funcionando. Es decir, apagan motores, pero siempre tienen motores auxiliares funcionando, pues por los sistemas de refrigeración, porque hay tripulación metida dentro que tiene que vivir, porque tienen congelación, bueno, pues por los distintos motivos de su actividad normal. Si nosotros los podemos conectar, es el sistema, lo que se llama OPS, el Cold Iron NIM, básicamente es un enchufe. Los enchufamos y entonces ellos ya pueden apagar esos motores auxiliares, porque ya todo su sistema funciona con electricidad. Eso lo están haciendo ya otros puertos, ¿no? Bueno, y algunos puertos están empezando, realmente se está empezando porque es complicado. Los beneficios de esto, menos ruido, porque esos motores de alguna manera hacen ruido y desde luego muchas menos emisiones. ¿Cuál es la dificultad? Que tienes que tener la electricidad, la energía suficiente para poder darles esa electricidad. La parte de obras, de instalaciones, de canalizaciones, todo eso lo hacemos sin ningún problema, lo se está haciendo, está todo planificado. Y ya de hecho, por ejemplo, en el puerto de La Luz, el muelle, el pesquero y muelle grande ya están electrificados. Los barcos que van allí, sobre todo pesqueros, se pueden enchufar y por lo tanto es una mejora. Recordemos que Canarias estamos en emergencia energética, hemos tenido ceros energéticos, no tenemos potencia suficiente, entonces hay que ir trabajando a la par para dotarnos de esa potencia necesaria para poder conectar los barcos. Piensen que un crucero puede tener dentro a lo mejor a 8.000 personas, eso es un municipio. Estamos hablando de conectar nuevos municipios y a veces no solo es un crucero, a veces son 2 y hasta 4. Se hace complicado para una presidenta de la autoridad portuaria el que esa necesidad que tiene el puerto luego se vea o choque con la realidad, por un lado, de que el puerto está dentro de una ciudad y el tener el gas, pues sabemos el peligro que conllevaría a la población, y por otro lado porque estamos en una isla donde se lleva trabajando precisamente por ese concepto de ecoisla, de una isla sostenible, una isla con medioambiental. Complicado, ¿no? Entiendo para usted. A ver, yo creo firmemente en la descarbonización y creo que el sistema marítimo portuario, no solo en España, a nivel internacional, está yendo por ese camino. Cada vez más los barcos, como decía, los armadores están haciendo inversiones para adaptar sus barcos a esas nuevas realidades, la nueva realidad de la electrificación y la nueva realidad de los nuevos combustibles. Pero esto es un camino largo, es un camino muy largo, no hay ahora mismo. No está claro cuál va a ser ese combustible verde, 100% verde. Se habla de hidrógeno verde, se habla de amonio, se hablan de diferentes cosas, pero a día de hoy eso es una irrealidad, eso no es posible. Son posibles pequeños proyectos pilotos que se van haciendo, pero a nivel general ahora mismo es imposible, falta mucho tiempo. Lo mismo con la electrificación, hasta que nosotros no seamos capaces de tener la potencia suficiente para enchufar todos los barcos. Piensen que solamente en el puerto de La Luz al año tenemos unos 15.000 barcos. Esos son muchos barcos. Es verdad que no todos atracan, pero son muchos barcos a los que hay que darles suministro de combustible y hay que darles todas sus necesidades. Entonces hay que ir acompasando las cosas. Todo el mundo está apostando, todos estamos invirtiendo, todos estamos con proyectos de forma individual, de forma colectiva. Nosotros, Autoridad Portuaria, formamos partes de megaturbinas en el que está el Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y Autoridad Portuaria, que tenemos varios proyectos para avanzar en el hidrógeno, para avanzar en la utilización de la energía undimotriz, que es la energía de las olas, de las mareas. Es decir, estamos todos trabajando en esto. Pero la realidad es que nosotros tenemos que ser capaces de suministrar a los barcos, porque no nos podemos permitir que los barcos dejen de venir, porque si dejan de venir,
nos deja de entrar lo que nosotros necesitamos. Y por lo tanto, si los barcos necesitan GNL o si necesitan biocombustibles, lo podemos dar. De lo que no estamos hablando es de generar el gas, que es lo que yo entiendo que genera ese rechazo y esa peligrosidad. De lo que estamos hablando es de tanques exactamente igual que el resto de tanques que tenemos en la autoridad portuaria que suministran combustible. Un último detalle. El 90% prácticamente de todo lo que entra en esta tierra entra por mar, no entra por avión. Hay personas que todavía piensan que lo que tienen en su casa, lo que llegan a las tiendas, llega por avión. Es un porcentaje muy pequeño. La mayor parte entra todo por barco. Y vienen aquí porque vienen de paso, vienen de tránsito. Siempre pongo el mismo ejemplo. Todos esos pedidos que la gente hace a todas esas chinas, claro, ellos llegan aquí porque les es rentable venir aquí. Porque somos puerto de transbordo, porque cuando vienen hay una operativa, tenemos unos grandísimos profesionales en nuestras terminales de contenedores, las propias empresas, los estibadores, todo el sistema portuario funciona perfectamente y por lo tanto se les da ese servicio, pero sobre todo porque vienen a tomar su combustible. Si no hay combustible, no van a venir y por lo tanto todos esos pedidos o no llegan o llegan a un sitio más lejano y después tenemos que nosotros poner barcos para recoger esos pedidos o llegarán muy tarde y a un precio muy superior. Luego le preguntaré por la competencia o los competidores y el futuro, pero se le nota, es como si Hermo es una carrera en poco tiempo, ¿no? Una carrera universitaria, está aprendiendo mucho, está integrándose en muchísimos proyectos, seguro desconocida de lo que son los puertos, se le ve animada y sí. Que no quiero desaprovechar el momento, por si acaso me olvida al final. Es un proyecto a medio o largo plazo, por lo tanto no es cuestión de un año ni de dos. ¿Le gustaría seguir? Sí, claro, por supuesto, obviamente. Soy consciente de que esto al final es un cargo político y que depende de muchas cosas y esto lo tengo clarísimo, pero cuando me preguntan, pero si pudieses, ¿repetirías? Bueno, yo creo que dirigir, en este caso presidir la Autoridad Portuaria de Las Palmas, como dije al principio, es uno de los mayores retos que una persona pueda afrontar, que efectivamente son retos a largo plazo y a mí me encantan los retos. ¿En qué consiste lo de modelos o puertos inteligentes? A ver, eso es a lo que estamos yendo, lo que se llaman los smart ports, los puertos inteligentes, que tiene que ver cómo funcionamos, está muy relacionado con lo que es la digitalización, el poder ser mucho más eficientes, más rápidos, más eficaces, el poder facilitar, el poder ser más transparentes cada vez. Tengan en cuenta que el sistema portuario es muy complicado, no solo porque nos tenemos que saber comunicar internamente, estamos hablando además, en el caso nuestro, 5 puertos en 3 islas diferentes, con lo cual ya tenemos que tener un sistema integrado con muchos departamentos muy diferentes, tenemos que estar integrados, pero además tenemos que ser capaces de integrarnos con el cliente que son esos cientos de empresas que cada uno tiene sus propios sistemas y que tenemos que estar integrados. Además, no tenemos que integrar con puertos del Estado y además tenemos que integrarnos con todo un canal a nivel internacional. Es decir, que un barco que está saliendo de China, por poner el ejemplo, sepa exactamente el día en que va a llegar al puerto de Las Palmas, donde va a haber una gabarra que le va a suministrar combustible, para que puedan adaptar toda su travesía a esa realidad. De eso hablamos cuando hablamos de puertos inteligentes. Hablamos también de poder desarrollar, que los estamos desarrollando, lo que se llaman los gemelos digitales. Esto que nos permite, pues, nuestro propio funcionamiento, estar siempre analizándolo, hacer un gemelo digital que nos va a decir cuando queremos hacer algo, qué resultados vamos a obtener, qué problemas nos vamos a encontrar. Y eso nos ayuda a tomar decisiones analíticas, basadas en hechos que hemos podido analizar y que hemos podido comprobar si nos van a dar algún error, qué margen de error y cómo podemos mejorar. Entonces, puertos inteligentes lo engloba todo prácticamente y es en lo que estamos trabajando todos. Precisamente habla de, a nivel internacional, muchos países, muchas empresas, muchos buques, muchos armadores, etcétera, que eligen el puerto de Las Palmas. Entiendo que además del español, el idioma oficial es el inglés. Sí. Pero también, claro, aquí vienen los chinos y los coreanos, vienen de otros lugares del mundo, pues todos se tendrán que adaptar a hablar un mismo idioma, ¿no? Y en cuanto a los trabajadores, Presidenta,
¿caminan de la mano el puerto y los trabajadores o hay brecha? Si hablamos de los trabajadores de la autoridad portuaria, sí. A ver, hay de todo, evidentemente. Yo creo que el trabajador de la autoridad portuaria es muy consciente de la importancia que tiene su trabajo, de que en los puertos hay una parte pública y hay una parte privada y los dos son igualmente importantes. Al final, lo público, lo que hacemos es poner las reglas, establecer cuáles son las reglas, cuáles son las normas, que se cumplan esas normas y facilitar que pueda haber esa inversión privada. Y eso al final es lo que hace el trabajador portuario. Yo me he encontrado con unos grandísimos profesionales, realmente con los recursos que hay, que son escasos, muy escasos, con un sistema que realmente tampoco ha ayudado a que las reglas siempre sean objetivas y claras. Me he encontrado pues, posiblemente con los trabajadores públicos más eficientes que he visto, capaces de sacar muchísimo trabajo en poco tiempo, y eso que a veces se tarda. Pero si lo comparamos con otras administraciones públicas, creo que en general el trabajador de la autoridad portuaria no solo son grandes profesionales, son muy, muy diligentes y muy conscientes del trabajo que hacen. Hay proyectos de ampliación, porque el puerto no para y necesita más metros. ¿Cuántos metros más va a ser ampliado el puerto? ¿Hacia qué zona? ¿Y con Hablamos qué siempre del puerto de la Luz. Sí, estamos hablando del de la Luz. Luego le preguntaré por el de Arimera. Claro, ya me lo esperaba. Pero eso era después. Digo, el de la Luz. Hay proyectos de ampliación por las necesidades, ¿no? Sí. Sí, hay varios proyectos que están sobre la mesa que bueno, pues se irán cerrando, materializando en función de que esto se pueda hacer. Tengan en cuenta que los puertos, el sistema portuario, hace que los puertos no recibamos dinero de presupuestos, de ningún tipo de presupuesto, ni estatal, ni comunidad autónoma, ni cabildos, ni ayuntamientos. Los puertos invertimos y gastamos lo que generamos, ¿vale? Lo que se llama el principio de autosuficiencia financiera. Eso está bien porque nos hace ser más autónomos, pero es verdad que nadie viene a nuestro rescate. Normalmente suele ser al revés, nos piden ayuda y encantados de prestarla. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el carnaval, ¿no? Bueno, pero son ayudas de espacio, sobre espacio, todo. ¿no? Sí, no, pero bueno, yo creo que el puerto en general siempre intentamos ayudar en todo lo que se pueda. ¿Esto qué hace? Que nosotros lo que generamos es lo que tenemos capacidad para invertir. Y en cuestión de obras nuevas, podemos acudir a fondos europeos. Los distintos fondos FEDER o los fondos CEF, que son los que nos permiten afrontar determinadas inversiones. Pero tenemos que tener músculo suficiente porque todo ese dinero lo tenemos que adelantar nosotros. Y todo lo que es el mantenimiento, reparaciones y pequeñas obras lo hacemos siempre desde nuestra economía, ¿no? Desde lo que nosotros hemos generado. ¿Esto qué significa? Que podemos proyectar muchas obras, las obras no las aprueba Puertos del Estado, pero tenemos que estar en cada momento a lo que podamos acometer. ¿Qué es lo que se está acometiendo? Bueno, pues está esa ampliación del dique Reina Sofía, que es el más largo, el más largo que se ve cuando uno va a Las Palmas, donde del proyecto original le faltan unos 200 metros más o menos lineales, que es lo que está previsto en su día, cuando llegue el momento poderlo acometer. Acabamos de terminar ahora la ampliación del muelle de la Esfinge, que es el que está más atrás, que es el que más profundidad tiene, que por ahora bueno, está ahí recién terminado. Y acometer ahí una ampliación es complicado porque ya nos movemos en profundidades de más de 50, lo que se llama batimetría, a 50, y trabajar en esa profundidad es muy complicado y es muy, muy, muy caro. Y después tenemos bueno, pues algunas ampliaciones de muelles, el quiebro del Reina Sofía, tenemos también trabajos internos, ¿no? sobre tierra, de urbanizaciones, de espacios que estamos acometiendo. Tenemos margen. Cuando hablamos de ampliación de los diques o de los muelles, es porque hay demanda. Pero sí. ¿Qué tipo de demanda, qué tipo de buques son los que fundamentalmente necesitan o solicitan esa ampliación? El puerto de la Luz, sobre todo, se caracteriza por algo que vale oro a nivel internacional, que son los puertos de aguas profundas. El tener suficiente calado para poder recibir, pues no solo esas perforadoras que forman parte ya del skyline de nuestra ciudad y de nuestro horizonte, sino también todos esos barcos de gran porte offshore, lo que se llama el oil and gas offshore,
todo el servicio oil and gas, que son los petroleros, lo que de toda la vida hemos conocido como petroleros. Eso necesitan aguas profundas, necesitan mucho calado y nosotros lo tenemos. De hecho, ahora la última ampliación que hemos terminado en la Finge, el Nelson Mandela, pero bueno, el muelle de la Finge, es precisamente para poder tener capacidad para más petroleros que vienen, que descargan y que nos dejan, bueno, pues parte del combustible que se queda aquí y otra parte que se lleva para África también. Y tenemos un poco de todo. Las perforadoras, que han sustituido a las grandes plataformas petrolíferas, aunque alguna también tenemos en reparación, necesitan también esas aguas profundas, y después necesitamos los portacontenedores. Estamos cumpliendo uno de los hitos en este año 25, que es tener ya esos portacontenedores, de 25.000 TEUs. Los TEUs son los contenedores, se miden, se llaman así, el término anglosajón es el TEU. 25.000, estamos hablando ya de barcos que no se ven en todos los puertos y nosotros los estamos recibiendo. Bueno, estamos hablando de, usted comentaba, esa imagen cuando llegas a la ciudad, que se ven las plataformas, cuando están iluminadas, que dan una imagen bastante bonita, ¿no? Sí. De la entrada a la ciudad, que mucha gente sobre todo turistas, ¿no? Que vienen, se quedan algo impresionados, porque son además casi edificios, o no sé, yo no digo ciudades, ¿no? Pero la cantidad de personas que viven y dentro de esas plataformas, ¿no? Sí, esas plataformas además, bueno, hay algunas que llevan años, porque ellas llegan aquí y vienen aquí porque somos puerto seguro y están esperando que les llegue un nuevo contrato de trabajo, y entonces aquí recalan en el tiempo que están aquí. Eso genera economía también. Genera economía, era lo que le iba a decir. Hay que tener en cuenta la economía que se genera alrededor de cada uno de los buques que llegan a este puerto. Estamos hablando de buques que normalmente necesitan algún tipo de reparación, de mantenimiento. Nosotros somos los líderes en todo el sistema portuario español en reparación naval. Tenemos varios astilleros de primerísimo nivel. Tenemos 3 que prácticamente pueden acoger cualquier tipo de buque, pero después tenemos también 2 astilleros varaderos, vamos a llamarlo así, de megayates, que también es otro sector que está en auge. Y por lo tanto, alrededor de cada uno de estos buques hay tripulación que tiene que estar de forma permanente, con lo cual, bueno, pues esas personas también están generando economía. Por cierto, los megayates, había un proyecto también, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Bueno, ese es uno de los varaderos, el de Rodritol, que todavía no está terminado del todo, pero ya prácticamente terminado, ya está en funcionamiento. ¿De qué eslora hablamos de esos buques? De más de 60 siempre. Tanto Marina Calero en Lanzarote como en el muelle deportivo, en la Marina de Las Palmas, pueden atracar hasta 50 metros, más o menos, sin ningún tipo de problema. A partir de 60 ya tienen que ir a otro espacio, y para eso se genera toda esa, en el puerto de Las Palmas, toda esa zona que tiene que ver con lo que es el muelle Wilson, muelle Sanapú, donde está ese varadero. Ya de megayates, ¿no? Sentadas. Sí, y además en estos días, hoy precisamente, bueno, ayer, si no me equivoco, entró uno de los megayates, de los más grandes del mundo, que lo tenemos en estos días allí atracado. En las semanas anteriores hemos tenido varios también, de esos que son realmente impresionantes. Habla de astilleros, quería preguntarle también, ya lo ha comentado. Tenemos la suerte de tener en nuestro puerto empresas que son punteras a nivel mundial. Sí, tenemos a Asticán, que bueno, todo el mundo yo creo que sabe el origen, ¿no? de Asticán, que no solo Don Germán Suárez, efectivamente, bueno, lo lleva la familia. La familia, efectivamente, que no solo es un astillero que se ha consolidado, sino que ha ido en aumento y bueno, con ramas ya a nivel internacional y con un prestigio elevadísimo. Tenemos a Macona, también de un grandísimo prestigio, una de las familias, yo creo que más fuertes en España, sobre todo en astilleros, y tenemos la suerte también de tenerlo aquí. Tenemos Hidramar, también de origen también canario. Los tenemos aquí, digamos, como, bueno, pues cada uno a lo que se dedica, cada uno con su negocio, pero creo que hacen, bueno, no solo un papel fundamental, sino que nos han colocado en ese ranking. Pero también tenemos empresas de reparación
naval, que también son punteras y son un referente y que hacen, como digo, que vengan embarcaciones de todas partes del mundo expresamente a nuestro puerto a ser reparados. Presidenta, ¿es así o no es así? ¿O es mitad de lo que voy a comentarle o mitad no? ¿Hay un misterio sobre la estiba, sobre los estibadores, si son hereditarios, si pasan de padres a hijos? Porque la verdad que aquí tenemos una estiba importante por la cantidad de buques que llegan, pero no sé si es accesible para la ciudadanía normal o eso está en un coto cerrado. Sí, bueno, lo primero que hay que aclarar es que la estiba no forma parte de la parte pública, entra en la parte privada. En la parte privada, es una actividad fundamental en los puertos y además yo creo que hay que reconocerles la altísima profesionalidad de la estiba que tenemos en nuestros puertos, que es lo que nos han permitido ser un hub logístico y un hub de almacenamiento y eso, como les digo, es una pata fundamental para que los puertos funcionen. Bueno, yo creo que históricamente hay muchos sectores, no solamente en el portuario, que tenían esa cosa, ¿no?, de la familia, un tema hereditario de mi padre fue estibador, pues yo también quiero ser estibador. Yo creo que viene más, pasa mucho también con los prácticos también, son esas profesiones que yo creo que calan, ¿no? Que calan en la familia y que tiene ese componente, pero es verdad que cada vez es más abierto. Se acaba de hacer, justo antes de yo llegar, hubo aquí en el puerto de Las Palmas una nueva llamada, ¿no?, para poder entrar como estibadores y yo creo que entró un buen número de personas y cada vez más abierto. Al final de lo que se trata es de que todo el que tenga interés, bueno, pues aproveche esos momentos en los que se abre esa contratación para que puedan entrar. Contenedores. ¿Hay cifras de cuántos contenedores pueden entrar, no sé si diario, mensual, anual, al puerto? Sí, claro, nosotros tenemos estadísticas que sacamos para que se hagan una... Perdón, lo digo por lo que usted ha comentado también, porque aquí el 90% entra por mar. Entonces, sí, aquí dependemos muchísimo. Claro, para que se hagan una idea, en el año 2024 nuestros puertos, los puertos de Las Palmas, entraron en mercancía, no solo contenedores, toda la mercancía que movimos fueron 32 millones de toneladas de mercancía movidas en nuestros puertos. Eso solo hay 3 puertos en España por encima nuestro en movimiento de mercancía, somos los cuartos. Barcelona, Algeciras y Valencia, obviamente. Somos los cuartos de España. Somos los cuartos de España en ese concepto que es el movimiento de mercancía. En contenedores el año 24 estuvimos en torno al 1,5 millones, 1.400.000 de contenedores movidos. Eso también es un número bastante significativo porque nuestro mayor operador aquí es MSC a través de su terminal canaria, que es OPSA, también una terminal de origen canario, y es el que más contenedores mueve, y este año yo creo que van a superar más del 1 millón largo de contenedores, lo van a superar. Le aseguro que le llena de orgullo, de satisfacción, el haber inaugurado hace poco lo que es la nueva zona de turistas, en este caso de cruceros, la terminal mayor de Europa, por cierto, la terminal de cruceros. El próximo año, en el 2026, concretamente el 23 y 24, tendremos la gran oportunidad de que vengan los representantes, podríamos decir como si fuera hablando de hoteles, los tour operadores más importantes de cruceros aquí a Las Palmas de Gran Canaria con la Sea Trade Met, la principal feria de cruceros de Europa. Sí, justo ayer creo que nos comunicaban que quizás hay que cambiar las fechas, pero bueno, estamos hablando de septiembre igualmente, días para adelante, días para atrás, estamos hablando de septiembre. Sí, efectivamente es un hito que se ha conseguido, entre otras cosas, por la fortaleza que están teniendo nuestros puertos en el sector de cruceros. Hablamos de ranking, pues estamos los terceros del sistema portuario español, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, después de Barcelona y Baleares, la Autoridad Portuaria de Las Palmas es la que más cruceristas mueve en toda la temporada. El año pasado, la temporada que terminamos 24-25, estuvimos en torno al 1.800.000 cruceristas, unas 700.000 escalas, eso es un número importante. Y en esta temporada que acaba de empezar,
pues la superaremos con creces. Es un sector que está muy fuerte, que está en aumento, un sector que genera mucha economía, eso hay que recordarlo siempre. Alrededor del sector de cruceros se genera una enorme economía transversal que afecta y que ayuda a muchos servicios, y eso es importante. Y efectivamente, al final, MedCruz, que es la asociación que se encarga de organizar, en este caso la SeaTradeMed, designó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, al puerto de La Luz, y en concreto realizarla en la nueva terminal de cruceros, que efectivamente entró en funcionamiento el 2 de octubre. Es una terminal, bueno, no solamente es que sea bellísima, es que a nivel tecnológico va a ser puntera, tiene evidentemente dotado de la última tecnología, eficiencia energética, ya que hablamos siempre del medio ambiente, de la descarbonización, pues efectivamente todo eso se tuvo en cuenta en el proyecto. Es un proyecto que que hace Global Port Holding, y aquí en Canarias es Global Port Canary Island, que es la parte canaria, ¿no?, de Global Ports, que son bueno, pues los concesionarios no solo de la terminal, sino también los que hacen la inversión en Las Palmas, en Arrecife y en Puerto del Rosario. Y efectivamente, SeaTradeMed es la feria de cruceros más importante de Europa. Hay dos fundamentales: la SeaTrade Global, que se realiza en Miami todos los años, y la SeaTradeMed, que es la europea, que se hace un año en Hamburgo y otro año en un destino que va rotando. Y el año 26 se designó a Las Palmas. Va a ser una oportunidad, porque efectivamente es tener aquí a todo el sector de cruceros a nivel internacional, a todas las navieras, a todos los armadores, efectivamente esos tour operadores de cruceros, y va a ser una oportunidad de enseñar nuestros destinos. Usted lo ha recalcado y es importante repetirlo. La importancia que tiene el puerto, no solo para la ciudad, sino para la isla, a nivel económico, a nivel también de empleabilidad, etcétera, etcétera. A eso se suma los cruceros, con la nueva terminal, con los finchers nuevos, donde ya el crucerista pues casi sale del crucero y ya pone pie en tierra, pero en la propia ciudad. Todo esto son pasos que se están dando para buscar, en este caso, la fidelización de los cruceristas, de las empresas. Pero, ¿cuándo conseguiremos terminar con la temporalidad? Porque, claro, está el invierno y está el verano. ¿Están trabajando por conseguir que sí, no haya esa distinción? Sí, efectivamente, porque al igual que en todo el sector turístico, nuestra temporada es al revés que en el resto de Europa. Nuestra temporada alta es la temporada de invierno, mientras que en el resto de España es diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente nosotros tenemos tiempo y nuestra climatología nos permite tener cruceros durante todo el año, pero esto requiere también un esfuerzo por parte de los armadores, por parte de las navieras, porque los barcos que operan aquí en invierno, pues obviamente en verano los reposicionan y los ponen en los otros, en el resto de destinos. Y por lo tanto esto lo que implica es que ellos se doten de más barcos. Sabemos que están construyendo más buques, más cruceros, porque bueno, pues se está viendo con buenos ojos el quitar esa estacionalidad, ¿no? El que haya una temporada continua. Esto bueno, pues requerirá su tiempo. Habrá algunos armadores, algunas navieras que tendrán capacidad para poder hacerlo y poder posicionar aquí barcos en temporada de verano también. Otros pues no podrán, porque ya tienen esa temporada, bueno, pues ya la tienen comprometida con los destinos más de verano, pero bueno, se está trabajando. ¿Hay previsión de cuántos cruceros pueden venir en la temporada de invierno? ¿Va a superar a la del año anterior? Sí, las cifras que se está manejando a día de hoy es que superaremos más de un 18% lo que la temporada anterior, ¿no? Como cerramos la temporada anterior. A nosotros nos dicen que posiblemente estemos en torno a un 20% de crecimiento. Eso es ¿Qué son, mucho. de una noche? Depende porque está el tránsito y está base. Si estás en tránsito es la escala, el que se sube, vamos a poner un ejemplo, se sube en Barcelona, hace todo un itinerario, y una de sus escalas pues puede ser aquí Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario, continuar por el resto de las Islas Canarias, o se va por Madeira, Azores, Marruecos. Bueno, esos son una noche. El crucero llega normalmente a primera hora de la mañana, y se suele ir 5 o 6 de la tarde. Y aún así, Presidenta, con pocas horas en la isla, hablamos de que son un tipo de turistas
digamos, de nivel medio-alto. Sí, hay de todo. ¿Sí? Que suelen dejar dinero porque salen a comprar, hacen excursiones por la isla, aprovechen y ven algo de la isla. Sí, el que viene a una sola noche, evidentemente aprovecha ese día, suele salir de excursión. El 90% de los cruceristas se bajan del crucero, es un porcentaje muy pequeño el que se queda en el barco. Y lo bueno que tiene el turista de crucero es que se dispersa mucho en el territorio. Unos se quedan en la ciudad, se quedan, pues normalmente zona Puerto Canteras, Mesa y López, toda esa zona. Hay otros que se suelen ir a la parte más histórica, Vegueta, Triana, y hay muchos que ya vienen con excursiones contratadas o que allí mismo contratan algún tipo de excursión o alquilan un coche y se van a recorrer la isla, con lo cual se dispersan. Y al final de lo que se trata, no solo que aprovechen en esas horas que van a estar aquí para conocer nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro ocio, toda nuestra belleza, nuestros paisajes, todo lo que tenemos, sino también que consuman, invitarlos al consumo local, ¿no? Que al final se lleven a su casa un cachito nuestro y bueno, pues que se les hace repetir mejor. Y después tenemos el turista de base. El turista de base es el que llega por el aeropuerto, que afortunadamente nosotros tenemos un aeropuerto internacional perfectamente conectado y por lo tanto es muy cómodo para los cruceristas, y esos normalmente suelen estar 2 días, depende de cuándo hagan el viaje que les lleva aquí. Esos consumen más porque normalmente están asociados a una noche o 2 noches de alojamiento en un hotel, les da tiempo para conocer un poquito más el destino y obviamente gastan más. ¿De qué presupuesto hablamos cuando nos referimos a la autoridad portuaria? Nosotros no manejamos presupuesto, entonces no es que tengamos un presupuesto. Nosotros tenemos unos gastos de explotación, tenemos lo que recaudamos y tenemos lo que se nos queda en caja. Por ejemplo, una vez hecho todos los cálculos, nosotros podemos estar al año hablando de casi 120 millones que se nos queda para inversión, para gasto y para después de pagar y liquidar. Bueno, no todo, a veces también incluye gastos, pero nosotros nos movemos en torno a unos 120 millones, vamos a llamar limpio para lo que nosotros tengamos que gastar y que tengamos que invertir. Y en cuanto a planes de empleabilidad, de crear puestos de trabajo. Aquí tenemos las 2 tandas, está la parte pública y la parte privada. La parte privada evidentemente depende de las empresas donde hay una alta empleabilidad. De hecho, ahora mismo estamos muy necesitados, como casi todos los sectores económicos e industriales, muy necesitados de personal. Esto es una de las demandas que hacen las empresas, de no encontrar personal suficiente, personal cualificado, formado para sus necesidades. Y yo creo que esto es un llamamiento a toda nuestra gente joven, sobre todo, pero también los no tan jóvenes, que no sepan hacia dónde dirigir su futuro, fíjense en el puerto, porque en el puerto tenemos una alta empleabilidad en las empresas. La parte pública, al final somos un sistema público, administración pública, estamos sujetos a las ofertas públicas de empleo, a los procedimientos, a los sistemas, donde también tenemos capacidad menos de la que nos gustaría. Nos encantaría tener más oferta pública de empleo, tener una estructura mayor que pudiésemos contar con mucho más personal, pero bueno, también lo tenemos. Lo enlazo. Le preguntaba por la empleabilidad porque el puerto, con todo lo que genera, puede ser un muy buen lugar, no solo para los jóvenes, sino también para incluso llegar a acuerdo a la autoridad portuaria, con el Gobierno de Canarias, en este caso con la Consejería de Educación, para crear ciclos específicos de formación profesional, la dual, la de hacer prácticas allí. ¿Se está trabajando en ello? ¿Se están creando ciclos específicos? Estamos trabajando. Nada más llegar, una de las cosas primeras que detectamos, y además hicimos una encuesta a las empresas portuarias, venía precisamente por ese camino. ¿Qué personal necesitan las empresas en el puerto? ¿Qué formación están demandando? Y cuando vimos lo que había, dijimos, bueno, pues está claro que hay que empezar a generar, no solo tener más plazas de lo que ya existe, sino además generar nuevos ciclos, generar nuevas titulaciones, nuevos grados en cualquiera de sus niveles. Estamos trabajando junto con la Consejería de Educación, que además yo creo que están bastante entusiasmados con este proyecto, precisamente en esto, ¿no? En tener una formación profesional dual muy ligada con las empresas portuarias. Ya hay algunas experiencias, empresas portuarias que forman a nivel sobre todo de certificados de empleabilidad, de formación, están formando a
distintas personas en lo que realmente se necesita. Ayer justo, por ejemplo, inaugurábamos la tercera edición de Conecta Azul junto con el Cabildo de Gran Canaria, junto con el clúster marítimo, para atraer a los estudiantes de formación profesional, sobre todo al puerto, que ellos lo conozcan, que vean las opciones, relacionarlos directamente, ponerlos en contacto directo con las empresas, que sean las empresas las que les expliquen cuáles son las opciones que tienen para conseguir, bueno, pues que todo ese talento joven que tenemos muchísimo en Canarias y en Gran Canaria en concreto se nos quede en el puerto. Ojalá sea así, porque tenemos ese gran puerto y hay muchos jóvenes preparados y que seguro pueden tener ahí una muy buena, no solo formación, sino también su futuro profesional. Estamos avanzando hacia la recta final, pero hay algunos temas que no quiero dejar pasar, porque la verdad que hablar de la autoridad portuaria, de Puertos de Las Palmas, con la presidenta, pues podríamos seguir aquí largo y tendido, pero tenemos que intentar condensar todo lo que podamos y perdónenme la expresión, exprimir en lo que podamos a la presidenta, porque tampoco la invitamos todos los días. Así que por lo menos, ya que viene un día WIME, vamos a intentar tocar todos los palos máximos que podamos. Encantada. Hablaba usted antes, o yo le decía que le iba a preguntar sobre la competencia. Pues claro, hablamos de un gran puerto, de los más importantes de Europa, pero aquí muy cerquita se están haciendo inversiones, incluso con fondos europeos, de puertos en Marruecos. ¿Cómo lo ve desde la corta distancia? Pues lo vemos como una amenaza. Lo vemos como una amenaza. Es verdad que también intentamos convertirlo en oportunidad, pero la realidad es que es una amenaza desde el momento en que no tenemos las mismas reglas del juego. Es decir, el sistema portuario se basa en la competencia, por lo tanto, es un concepto en el que creo que todos nos movemos con mucha comodidad, siempre y cuando la competencia sea leal. El problema es cuando a nosotros, por ser territorio europeo, se nos imponen unas reglas que nos limitan, mientras que al resto de territorios no europeos que tenemos pegados no tienen esas limitaciones. Por ejemplo, ¿qué reglas? Todo lo que tiene que ver con la descarbonización. Es decir, ahora mismo hay una directiva que es lo que se llama la ETS, la Emission Trade System, que es para cobrar por emisiones a los barcos. Tiene muchas, no voy a entrar a explicarlo porque no terminaríamos, pero básicamente en territorio europeo, los puertos europeos, bueno, pues hay que cobrar esas emisiones para, bueno, se supone que es una medida para avanzar en la descarbonización. El problema es que el tráfico es internacional y solamente se va a penalizar cuando toquen territorio europeo. En territorio no europeo no se les va a cobrar y estamos hablando de cientos de miles de dólares posiblemente por trayecto, y eso pesa mucho en lo que es el tráfico marítimo internacional. Con lo cual, en la medida en que no tenemos las mismas reglas del juego, obviamente estamos en desventaja, y eso es lo que nosotros bueno, pues, alertamos y seguimos peleando para que se reconduzca esa política en Europa, que entendemos que nos coloca en una situación de desventaja competitiva respecto a puertos, efectivamente, no solo de Marruecos, no solo norte de Marruecos. Nosotros tenemos aquí pegadito todo lo que es el West África, que realmente es nuestra competencia, donde efectivamente se están desarrollando puertos que a día de hoy no son competencia, pero que sabemos que en un par de años ya van a estar en disposición de sí ser competencia, no porque sean mejores, sino porque tienen unas reglas mucho más flexibles y que, por lo tanto, a nivel de precios posiblemente no vamos a poder competir con ellas. Por lo tanto, no se está jugando con las mismas reglas, no se está jugando en la misma liga. ¿Se está haciendo ver esa idea de que no estamos jugando la misma liga a Europa? Sí, ya hemos ido varias veces a Bruselas. En este caso, además, contamos con el apoyo, sin ningún tipo de duda, del Gobierno de Canarias, con el que hemos ido a Bruselas. El presidente del Gobierno de Canarias, en todo lo que las reuniones que están teniendo de las conferencias de presidentes de las regiones ultraperiféricas europeas, es el que ha puesto este tema sobre la mesa, porque al final tenemos que hacer fuerza todas las regiones ultraperiféricas, que somos las más afectadas con este tipo de medidas. Como decía, el Gobierno de Canarias, a través sobre todo del consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha ido ya varias veces a Bruselas, estuvo recientemente la semana pasada también con este tema. Nosotros lo hemos acompañado, las dos autoridades portuarias canarias, la de Las Palmas y la de
Santa Cruz de Tenerife, y seguimos peleando con esto. También lo estamos haciendo a través de puertos del Estado, que también se ha posicionado claramente de esta manera, de que efectivamente Europa nos puede causar un daño muy importante a todo el sistema portuario español, como digo, a las regiones ultraperiféricas todavía más. En lo que le hago la siguiente pregunta, si quiere tomar un poquito de agua, usted está en su casa. Bueno, lo de la demanda que antes nos decía la presidenta, que ha aumentado bastante la demanda de buques y de barcos en nuestro puerto, ¿tiene que ver por lo bien que se hacen las cosas aquí o también ha influido algo la situación del Mar Rojo, del Canal de Suez, los conflictos? A ver, el que se hagan bien las cosas evidentemente es un reclamo importante, y ya antes del cierre del Canal de Suez ya estábamos experimentando crecimientos, con lo cual efectivamente yo creo que hay un componente de ser un hub de nuestra posición estratégica, geoestratégica. Al final somos ese hub logístico, un hub de almacenamiento que une 3 continentes, África, Europa y América, y eso tiene un valor que evidentemente en el tráfico marítimo internacional es reconocido. Pero efectivamente ha tenido un peso importante todo el conflicto del Mar Rojo, el cierre del Canal de Suez. Esto nos hizo que a principios del año 2024 tuviésemos un 40% de aumento de fondeo de barcos que venían por aquí, que nunca habían recalado en nuestros puertos y que vinieron para acá, o un 30% de suministro de combustible. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, somos conscientes que en todas las cadenas logísticas los tiempos son fundamentales, porque al final más tiempo lo que se convierte en mayor coste, en mayores fletes, un flete más alto, y al final, en definitiva, lo que produce es un aumento del producto. Cuando uno lo va a comprar en la tienda, en el supermercado, las cosas son más caras. Todo tiene su origen en toda la cadena de logística, en toda la cadena de suministro. Con lo cual nosotros somos claramente conscientes que el día que el Canal de Suez vuelva otra vez a abrir, opere con normalidad, muchos de los barcos que están viniendo ahora por aquí van a retomar el Canal de Suez. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues vamos a aprovechar la fortaleza que hemos demostrado de ser capaces de atender esa mayor demanda, que no ha sido fácil, pero hemos sido capaces, la parte pública y la parte privada, de dar esa imagen que hemos dado de profesionalidad, de solvencia, de poder responder a esa altísima demanda que de la noche a la mañana nos encontramos en nuestro puerto, para posicionarnos en el otro lado del mundo, que no tiene nada que ver con el Canal de Suez, como es América. Todo el trabajo que se está haciendo en América Latina, en Iberoamérica, en Centroamérica, para posicionarnos, y ellos efectivamente lo que están poniendo en valor es nuestra capacidad de respuesta ante esa alta demanda y también nuestra cercanía a África. Lo dice, han hecho un DAFO. Han mirado las debilidades, las amenazas que las hemos contado de los competidores, y también, por supuesto, las fortalezas y las posibles oportunidades. Sí. Europa se ha marcado, estamos en el 2025, Europa ha puesto fecha o tope el 2030 para cumplir las medidas. ¿Estamos preparados? ¿Llegaremos a tiempo? A ver, hasta en estos momentos no estamos preparados. También hay que decir que como regiones ultraperiféricas estamos exentos de alguna de esas medidas, con lo cual no tenemos el riesgo de que nos puedan sancionar, pero no podemos bajar la guardia, y lo explico rápidamente. Cuando nosotros tenemos que responder a toda esa descarbonización, a todas esas nuevas medidas que se imponen, que tiene que ver con la electrificación, que tiene que ver con los combustibles y algunas otras medidas más, no tiene tanto que ver con que Europa nos vaya a sancionar, sino por lo que contaba al principio. Nosotros somos puertos de tránsito. Nuestro éxito, el que nuestra tierra esté abastecida, en el que los canarios tengamos todo lo que necesitamos, tanto de alimentos como de ropa, como de enseres, como cualquier cosa que vamos a comprar en nuestros comercios, es porque nuestros puertos funcionan, porque viene la mercancía y llega en un tiempo razonable y en un precio razonable. Si aquí dejan de venir esos barcos, dejaremos de estar bien abastecidos, dejaremos de estar bien conectados, que eso sabe que para los canarios es fundamental. Y si me lo permiten, yo, que soy nacionalista convencida, y saben que una de las banderas que defendemos en Coalición Canaria precisamente es la conectividad, la cohesión de nuestra tierra, se basa principalmente en esa conexión marítima que nos permite tener en nuestras casas todo lo que necesitamos a unos precios razonables.
Por eso nuestro compromiso con la descarbonización está más ligado a mantener algo que es esencial y fundamental para la vida de todos y cada uno de los que estamos en esta tierra, que con que venga Europa a amenazarnos. ¿Que estamos preparados? Estamos trabajando duramente, con el camino muy bien trazado, con los deberes bien planteados sobre la mesa y dando los pasos que tenemos que dar para que en 2030 podamos dar el servicio a todos los barcos que lleguen, que no se nos escape ni uno, no dar oportunidad a perder ninguna ruta marítima, pero les digo, no tanto porque Europa nos vaya a sancionar, sino por una responsabilidad y compromiso con nuestra gente y nuestra tierra. Por cierto, de los cruceros, se está trabajando en buscar otras nacionalidades, no solo sí. las habituales de Europa, sino que vengan sí. de otros países. Sí, eso es un trabajo que hace Global Port, que además tenemos la suerte de tener pues, al mayor operador de terminales de cruceros de todo el mundo, por lo tanto están muy bien conectados y uno de los trabajos que se está haciendo precisamente es en ir atrayendo nuevas navieras que a su vez se traducen en nuevas nacionalidades. No es un trabajo sencillo, pero bueno, es otro de los maravillosos retos con los que nos enfrentamos en el día a día. Lo ha comentado, la descarbonización, el medio ambiente, la ecología, el tener una isla y en este caso un puerto más sostenible y más limpio. ¿Qué proyecto se ha trazado como presidenta? ¿En qué punto estamos? ¿Y si se logrará el 100% y cuándo? Nuestro objetivo es el 100%, no puede ser otro. Yo creo que como el de casi todo el mundo, sabiendo que es complejo. Tenemos dos, hay que diferenciar. Por una parte, lo que es el tráfico marítimo portuario tiene una mayor complejidad por el volumen, por el tipo de tráfico, tiene un componente internacional importantísimo en el que estamos todos trabajando y pero en el se puerto, están dando pasos. Está y después está la parte de los puertos. Bueno, pues nosotros tienen que saber que lo que es la autoridad portuaria en sí es prácticamente autosuficiente, es decir, a base sobre todo de todo lo que tiene que ver con la energía solar, placas fotovoltaicas, consumimos prácticamente todo lo que consumimos viene de ese origen renovable. Tenemos diferentes proyectos, seguimos ampliando en todo lo que son los espacios públicos, irlos dotando de captación de distinto tipo de energía para poder autoabastecernos y ser, por lo tanto, en este sentido, autosuficientes. ¿Trabajan con el ITC? Trabajamos con el ITC, efectivamente. De hecho, el ITC hizo en el año 2022 un estudio muy pormenorizado, muy detallado de la capacidad de generación de energía por medios renovables de la autoridad portuaria en todos sus puertos, con lo cual tenemos una realidad, sabemos cuáles son nuestros límites, pero también sabemos hacia dónde tenemos que ir. Tenemos diferentes proyectos, tenemos las hidrogeneras, tanto en Arinaga, a través siempre de megaturbinas, como en el puerto de Las Palmas, terminando ya el proyecto para empezar a lo que es todo el tema de la generación de la hidrogenera. Tenemos proyectos muy interesantes a través de Red Marinas, que es también otro de las herramientas con las que contamos, con proyectos muy interesantes para poder estudiar la generación de energía por otros medios, como les decía antes, la undimotriz, el aprovechamiento de las mareas con piscinas de prueba, para ir sumando cada vez más, bueno, pues todo lo que podamos de generación de energía por medios renovables para irnos dotando. A la vez, nosotros tenemos, bueno, saben que el sector estratégico mayor de estos puertos, sobre todo el de la luz, es el suministro de combustible. Por lo tanto, es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio el controlar, la calidad del agua, el que no haya vertidos, el poder actuar de forma más rápida, dotándonos cada vez de más herramientas. En estos momentos nosotros tenemos las últimas barreras oceánicas que se han adquirido, que podemos cerrar prácticamente el puerto en caso de que haya algún tipo de vertido. Tenemos medidores constantes de nuestra calidad, no solo del agua, calidad ambiental, medidores de ruidos, de sonidos, de emisiones, para saber en todo momento lo que estamos haciendo y poder tomar medidas rápidas. Tenemos proyectos que tienen que ver mucho con nuestra biodiversidad marina, no solo para el control de las especies invasoras, para poder controlar las que vienen en los cascos de los buques, sino también para nosotros generar una mayor riqueza en nuestra biodiversidad. Y tengo que decir que realmente llama la atención la calidad de las aguas de nuestros puertos industriales. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo que me parece que es lo más significativo. El charrán, no sé si saben lo que es, el charrán es una especie de gaviota
que vive en nuestras aguas. ¿La han recuperado? El charrán no solo se ha recuperado, sino que la mayor población de charranes en Canarias está en el puerto de La Luz. Hemos colocado también unas zonas de cría para que bueno, pues puedan anidar también y tener allí sus pollos, sino que es que el charrán es el mejor medidor natural de nuestra calidad de las aguas, porque es un ave que en aguas sucias no puede vivir porque muere. Y por lo tanto, el que tengamos la mayor población de charranes para nosotros es un orgullo, y Pascual Calabuch, con el que trabajamos, siempre nos lo recuerda, y nuestra intención es seguir aumentando esa población de charranes. Por lo tanto, no hay que hacer analíticas del agua. Ya las hacemos. El charrán se encarga. Le pido una respuesta breve a dos cuestiones que le voy a formular. Una, ¿han llegado a un acuerdo con el náutico? Sí, a ver, un acuerdo. Esto es un expediente, empezó hace 5 años. Los puertos, cuando ya tienes alguna instalación que ya no tiene un uso portuario, como era en el caso del náutico, en Lanzarote, en la zona de Arrecife, prácticamente llevamos más de un año desafectando de también distintos espacios. Lo que tienes que hacer es desafectarlos. Ya no son dominio público portuario, son patrimoniales, y al ser patrimoniales los puedes enajenar, que es lo que ha pasado con el náutico. Estamos hablando del edificio. El edificio no tiene un uso portuario, eso se justificó en su día, se patrimonializó, y por lo tanto el Club Náutico, al estar ahí y tener parte también de la propiedad, era parte del Club Náutico, tenían un derecho de adquisición preferente, que es lo que se ha materializado. ¿Sería importante para el puerto disponer de la base naval? A ver, eso... ¿Habría que trasladarla? Claro, es decir, yo creo que eso requeriría un programa completo ese debate. Obviamente, en el puerto no vamos a decir que cualquier espacio que podamos ganar, bienvenido sea. ¿El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria se celebrará en el puerto o no? No, pero esto no es una cosa nueva. Es decir, esto antes de yo estar, el ayuntamiento también había solicitado celebrar el carnaval en espacios portuarios, y también se le dijo que no, por lo que comenté al principio. Seguridad, protección... Hay que garantizar la operativa portuaria, pero sobre todo es un tema de seguridad. No podemos perder de vista una cosa: nuestros puertos son puertos de interés estatal, están sometidos a los mayores niveles de protección, de seguridad, estamos sometidos a normas internacionales, normas europeas, somos revisados y auditados y analizados por la Comisión Europea de Seguridad, y no podemos flojear lo más mínimo en cuestiones de seguridad y protección. A buscar otro sitio. Ya nos comentaba proyectos importantes de ajardinamiento, de pavimentación, de ocio, de esparcimiento, cosas que también el puerto intenta poner en marcha para hacerlo más dinámico, hacerlo sobre todo más transitable, que se tenga una mejor imagen. Cuando compatible siempre con la seguridad, la protección y la operativa portuaria. Eso es lo que nos limita. Pero en la medida que podamos siempre vamos a facilitar que se desarrollen cosas. Claro, porque así hasta el turista que viene Efectivamente. Se siente como en un espacio mucho más Y el de la saludable. tierra, hay mucha gente que no ha entrado nunca en el puerto, no se ha acercado. Bueno, pues en esa zona van a poder hacerlo. ¿El muelle? ¿Se va a hacer algo en el centro comercial? El centro comercial Muelle, bueno, antes de yo llegar se dio una prórroga hasta el año 44, si no me equivoco, y por lo tanto... pues ellos están en ese proceso que ya lo han arreglado un poquito, han cometido unas obras de reforma, de actualización, que creo que han sido unas mejoras que se pueden apreciar por todos, y por lo tanto hasta el año 44 tienen concesión y podrán estar allí. Bueno, ya estamos en la recta final, le voy a preguntar algunas cositas de Agüimes ahora, pero me gustaría, en primer lugar, antes de ya cerrar en general el puerto, objetivo prioritario de su mandato, o de lo que queda hasta las próximas legislaturas o elecciones en este caso. ¿Tiene alguno concreto para este año y medio aproximadamente? A ver, tenemos varios objetivos. Yo los resumo en... Los puertos al final no son infraestructuras portuarias, que lo son. Los puertos al final son personas. Y nosotros tenemos que tener claro, y lo tenemos claro, que en todo lo que hagamos tenemos que trabajar por y para las personas. Tenemos que acometer y que ser conscientes de que tenemos un servicio fundamental hacia las personas, con lo cual nuestros objetivos fundamentales siempre tienen que ir ligados a garantizar no solo el bienestar de las personas, cuestiones ambientales, sino también la conectividad, la cohesión, y que nuestras islas estén suficientemente abastecidas. Creo que usted tiene como entre ceja y ceja el conseguir aprobar o poner en marcha el Plan Estratégico 2035, sí, pero adelantarlo todo lo que pueda.
Sí, hemos tenido que pedir una pequeña prórroga, pero nuestra intención es aprobarlo ya a final del año, tener ese plan estratégico que ha sido elaborado de forma participativa, de forma abierta. De ¿Alguna hecho, línea sí que nos puede decir importante de ese plan? Sobre todo es la función y el papel de nuestros puertos. Es que tenemos que ser tan conscientes de la importancia de nuestros puertos que creo que eso es lo que va a marcar la línea estratégica, porque podemos estar hablando de digitalización, de descarbonización, de mayores rutas marítimas, de la internacionalización, de cómo nos conectamos con el mundo. Pero yo insisto, al final no podemos perder el objetivo de que seamos lo que seamos, todos trabajamos por y para las personas. Y eso al final es lo que nos va a limitar, lo que nos va a condicionar, pero también lo que nos motiva y es el gran reto que tenemos que acometer. Hombre, con este plan o con este plan estratégico se van a tomar decisiones clave. Sí, efectivamente, son decisiones que tienen que ver con el futuro de nuestros puertos. El plan estratégico está hecho para colocarnos en los puertos dentro de 10, 15 años y 20 años también, pero las decisiones las tenemos que tomar hoy. Entonces, una vez tengamos ese plan estratégico, sabremos qué decisiones estratégicas tenemos que tomar en cada uno de nuestros puertos, diferenciados, cada uno cumpliendo sus objetivos, para que dentro de 20 años, bueno, pues las decisiones que hayamos tomado hoy hayan sido lo suficientemente acertadas para en 20 años tener unos puertos todavía más fuertes y sobre todo adaptados a las necesidades de cada momento. ¿Le ha penado que no hubiese capital canario en Naviera Armas? Sí, evidentemente todos buscamos siempre, yo creo que es importante en todo lo que tiene que ver con la conectividad, que haya capital canario, que hayan empresarios canarios, que hayan cabezas canarias que en un momento dado condicionen determinadas decisiones. Una ruta que no es eficaz, que no es rentable, posiblemente tenga que mantenerse por las necesidades de la conectividad de nuestra tierra, y eso quienes lo vemos claro son los canarios, pero yo no pierdo la esperanza de que al final haya capital canaria. Bueno, y vamos a cerrar hablando de Agüime. Estamos en este municipio y tenemos un puerto aquí, uno de los puertos que pertenece a la autoridad portuaria. Hace escasos días leíamos que hay un proyecto de ampliación. Me gustaría en primer lugar preguntarle por ello. Sí, vamos a ver. Yo creo que tenemos que tener claro que el puerto de Arinaga es uno de los puertos fundamentales del sistema portuario, en este caso canario, de la autoridad portuaria de Las Palmas. Cumple un papel fundamental y se está viendo, y aunque haya mucha gente que no lo piense, estamos ya al límite. Ya no hay mucho más espacio. De hecho, tenemos solicitudes de concesiones que están a la espera de que podamos ampliarlo. Dicho esto, el plan director del puerto de Arinaga se aprobó en el año 2006. Es decir, en ningún momento se están planteando nuevas ampliaciones. Son ampliaciones que ya se aprobaron en el año 2006 por los que estaban en el año 2006, tanto en la autoridad portuaria, pero también en el Ayuntamiento de Agüimes, Cabildo, Gobierno de Canarias, es decir, todos los que participan en la elaboración de un plan director. Y ahora lo que se está haciendo es ver cómo se va desarrollando. Una vez se van cumpliendo los hitos, es decir, oiga, esto ya está, y por lo tanto tenemos que ir a ampliaciones, lo que se ha planteado es ir a una ampliación que ni siquiera es la segunda que estaba en la segunda fase que en su día se previó en el año 2006, después se amplió en el año 2011, si no recuerdo mal. Es una ampliación mucho más, si me permiten la palabra, agresiva, ¿vale? Porque conlleva rellenos en el mar, es decir, es mucho más amplia. Pero creemos que no hay necesidad de acometer esto. ¿Por qué ahora en este momento? No solo por necesidad, sino porque la declaración de impacto ambiental que refuerza o que garantiza que ese plan director se pudiese llevar a cabo ya caducó, porque tiene unos años de caducidad y por lo tanto hay que plantear uno nuevo. Entonces, a la hora de volver a presentar esa declaración de impacto, a renovar la declaración de impacto ambiental sobre algo que se aprobó, repito, en el año 2006, lo que hemos planteado es esta ampliación en la que todavía no hay un proyecto. Yo, evidentemente, bueno, pues los medios de comunicación, yo entiendo que muchas veces, bueno, pues oye, tienen información y la quieren sacar, pero es que hasta que no tengamos esa contestación del Ministerio, que es lo que se ha mandado, sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que ellos nos van a obligar a hacer desde el punto de vista ambiental para garantizar, pues eso, lo que estamos hablando, la sostenibilidad y nuestra conservación del medio ambiente, no sabremos realmente qué proyecto vamos a poder acometer, ni siquiera si lo vamos a poder acometer. En principio, si es aprobado, ¿cuántos metros lineales? Le digo, es que depende. No lo que estamos hablando es de una ampliación de lo que es el muelle. Ahora mismo, como está, el último muelle, de lo que estamos hablando. ¿Para qué tipo de servicio? Es de ampliar la zona de actividad y poder prolongar un poquito
ese muelle para tener más espacio de atraque y más zona de maniobra. No es una ampliación excesiva. Yo es que no quiero dar datos que después tengamos que corregir, pero realmente todavía, hasta que no tengamos el pronunciamiento del Ministerio que nos diga qué es lo que podemos, no podemos hacer y qué es lo que tenemos que acometer, no tendremos ese proyecto definitivo. Pero digo, eso ya está recogido en el plan director del año 2006. ¿Pero serían servicios para el propio polígono, para la isla, No. complementario al puerto de Las Claro, Palmas? estamos hablando de dotar a ese muelle de más línea de atraque porque ya es necesario. Ya hay veces que tenemos problemas porque coinciden varios barcos y no pueden operar, y después porque hay actividad que se nos ha pedido para llevar a cabo actividad de servicios portuarios, de negocios que requieren llevarse a cabo en un muelle. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Porque también si son barcos que luego descargan en el propio polígono, hablando de una autopista en muchos días colapsada, conllevaría a reducir el tráfico rodado con los camiones que van al puerto o vienen del puerto, si lo que se va a descargar allí es para el propio polígono. No, pero es que ni siquiera estamos, es decir, ustedes van mucho más rápido que nosotros, ni siquiera estamos en ese debate. Nosotros lo único que hemos detectado es que primero había que actualizar la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, sobre el plan director del año 2006, y ya que hay que hacerlo, hemos aprovechado para decir, oiga, ya estamos teniendo problemas para los barcos, incluso los que ya están operando, tienen ya problemas, y por lo tanto necesitamos mayor lo que es línea de atraque y mayor espacio de maniobra para poder trabajar de forma más holgada. A partir de ahí, pues obviamente, tanto peticiones que nos han pedido, que no sabemos si son posibles, no son posibles, ni que requieren, como nuevas concesiones que sabemos que están por ahí, que les podría interesar, pues será el momento en que ellos lo presenten y se verá la viabilidad de que se lleven a efecto, ¿no? Antes de usted ser presidenta, ya hubo un atraque de un barco de línea marítima. Había una especie de idea o de ilusión, proyecto de crear una línea marítima por el volumen de población que hay en toda la zona, con Fuerteventura o con Tenerife, no recuerdo bien. Al final ese proyecto quedó, por lo menos no sé si quedó en algún cajón. ¿Le ha llegado noticias o le han propuestas para esa línea? No, realmente no. Ustedes tengan en cuenta que al final un servicio de ese tipo tiene que venir una naviera que vea la rentabilidad y que diga, oiga, me interesa, porque hay negocio, porque tengo personas, porque tengo mercancía, que lo podemos hacer, y después hacerlo viable. Hacerlo viable tiene una inversión importantísima. Ustedes solamente piensen en la terminal que tiene de pasajeros, por ejemplo, Armas, en el puerto de La Luz, o que tiene Fredolsen. Una línea marítima requiere una terminal, requiere servicios de seguridad, requiere una serie de servicios que ahora mismo no tiene Arinaga, y que por lo tanto una naviera que quiera ponerlo tiene que valorar todo eso. Y bueno, pues si alguna lo quiere hacer, pues lo que tendrá que hacer es venir al puerto, proponerlo, y será analizada. Pero a día de hoy yo no tengo noticia de que haya ningún tipo de interés, que yo sepa, a mí no me lo han hecho llegar, de ninguna naviera por retomar ese tráfico. Si algún día o año fuera así, está claro que la economía, en este caso de Arinaga como playa, aumentaría, como está el caso de Agaete, ¿no? Al tener línea marítima, pues también fluye el que las personas que van a coger el barco o vienen, pues paran, almuerzan, pasean, pero claro, todo tendría que tener también como usted dice, su acondicionamiento del propio muelle para una línea marítima. Claro, tengan en cuenta que ya en el muelle de Arinaga yo creo que se está especializando por un tipo de tráfico que es muy importante, es fundamental el tráfico marítimo que tiene Arinaga, y eso al final hay que hacerlo compatible con otro tipo de tráficos, porque al final ya sabemos cómo es esto, es como el que se muda a vivir al lado de una granja, de una ganadería, y al poco tiempo empieza a protestar porque hay un gallo que le despierta o los olores del ganado. Me viene, sonrío porque, perdone que le diga, antes estábamos hablando de carnavales o de fiestas y me vino rápidamente a la mente un hecho parecido en Agüime de un vecino que vino de otro lugar y también, como pues, se suele decir, usted a donde viene tiene que adaptarse, ¿no? Y saber a dónde va, ¿no? Efectivamente, pues esto también en los puertos lo tenemos que analizar muy bien para no provocar que algo nuevo al final termine afectando a algo que ya está consolidado y que es importante. Pero como le digo,
Ahora mismo no nos lo planteamos porque nadie ha presentado ningún tipo de propuesta. De ser cierto y hacerse realidad la ampliación, ¿sería compatible con las energías eólica marina? Sí, perfectamente. Perfectamente. De hecho, yo creo que uno de los grandes fuertes que tiene precisamente Arinaga y que tiene que jugar, y en eso estamos trabajando, es para consolidarse como un lugar, un puerto en el que se posicione fuertemente todo lo que tiene que ver el desarrollo de la eólica marina offshore, que además las zonas, el POEN, lo que está aprobado es en todo este sureste, y que por lo tanto yo creo que Arinaga ahí va a jugar un papel importante, debe hacerlo, y para eso el puerto tiene que estar preparado y es en lo que estamos trabajando. ¿La cementera seguirá en Santa Águeda? Bueno, eso depende de Puertos Canarios. Es un tema que conozco porque me tocó llevarlo. Además, yo mi parte profesional, yo soy abogada y mi especialidad es el urbanismo y la ordenación del territorio, y me tocó en su día bueno, pues todo el tema de la cementera. Es verdad que ahora mismo lo que no se ha prorrogado es la concesión del puerto, el que puedan salir los barcos con el cemento. La cementera está allí, está legalmente, porque en su día se otorgó de forma legal, pero es verdad que está en una zona de desarrollo turístico, en una pieza turística del PIO, del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, y que tal como establece el PIO, que hasta lo que yo sé no se ha modificado, el día que se desarrolle esa pieza territorial turística, la cementera ya no tendrá cabida en esa pieza, y por lo tanto yo creo que lo que se estaba planteando con buen criterio por parte de Pablo Rodríguez, del consejero de Obras Públicas, es bueno, pues iniciar desde ya un posible traslado de esa cementera en el caso de que, bueno, pues como negocio se considere que el negocio debe de durar, y yo creo que sí, porque al final ahí también hay personas que están trabajando, y de lo que se trata, en la medida de lo que se pueda, garantizar esos puestos de trabajo. ¿A dónde la trasladaría? Porque sabe que aquí hay un choque frontal, habría aquí en este municipio. Bueno, pues habría que sentarse con todas las partes a ver realmente dónde sería el sitio adecuado para poderlo trasladar. Lo que está claro es que cuando hacemos planeamiento a nivel territorial, lo que se busca es buscar las zonas adecuadas para cada tipo de usos. Lo que no tiene sentido es que un uso industrial esté inserto en una pieza territorial turística, igual que no tendría sentido una pieza territorial turística inserta en un polígono industrial. Hay cosas que yo creo que es de sentido común, pero yo creo en el diálogo y en el consenso, y que llegado el caso, porque la empresa considerase bueno, pues que esto fuese factible, tendrían que sentarse todas las partes y buscar el sitio adecuado. Vería con buenos ojos la propuesta que está pendiente de costa. El Ayuntamiento de Güímar quiere hacer un muelle deportivo junto al puerto para las pequeñas embarcaciones. ¿Desde la autoridad portuaria lo aplaudiría? Nosotros lo único que tendríamos que velar es porque no se afectase al tráfico del puerto de Arinaga. A partir de ahí, ningún problema. ¿Taliarte quieren hacer algo? Taliarte es del Cabildo. Taliarte no es nuestra, ahí no pintan ustedes. No es nuestra competencia, y está cedido, ahora mismo la gestión la lleva el Cabildo, no es de mi competencia, pero bueno, yo creo que es un puerto que además se está especializando mucho en el tema de la investigación, ¿no? con la Plocan y bueno, pues con todo lo que la universidad, todo lo que hay ahí. Yo creo que tiene un papel importante que jugar también. Termino. Hay un nuevo partido, Primero Canarias, donde está integrado, entre otros, el actual alcalde de la Villa de Agüimes, don Óscar Hernández Suárez. Se habla de que hay cercanía, de que puede haber entente, de que puede haber unión con Coalición Canaria, entre otras formaciones, para ser fuertes en Madrid. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que bienvenidos a la unidad del nacionalismo. Este es un discurso que desde Coalición Canaria vamos manteniendo muchos años, que es importante que cale en la gente la importancia de tener un frente común, de la unidad del nacionalismo, para hacernos fuertes en Madrid, porque lo vemos día a día, donde Madrid nos ignora, no nos entiende, y que por lo tanto las decisiones que se toman en Madrid están muy alejadas de la realidad de los canarios y de las Canarias. Al final, quien gobierne en Madrid, tenemos experiencias suficientes, han gobernado unos, han gobernado los otros, y el resultado siempre ha sido el mismo. Si no somos fuertes en Madrid, se olvidan de nosotros. No hay voces en Canarias, no hay voces, perdón, en Madrid, en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, que hablen por los canarios, salvo cuando Coalición Canaria tiene representación. Ahora mismo con una diputada estamos consiguiendo mucho. Si fuésemos más, conseguiríamos
muchos más, como pasa con otros territorios, como pasa con el País Vasco o como el que pasa con Cataluña. Coalición Canaria lleva muchos años sentada en esa mesa de la unidad del nacionalismo, propiciando esa unidad del nacionalismo, y por supuesto le vamos a dar la bienvenida a Primero Canarias y a todo aquel que se quiera sumar para ser muchos más fuertes. Lo importante es tener un proyecto que no busque desbancar a unos para colocar a otros, que lo que busque es la suma. Y en este sentido, Coalición Canaria es el partido nacionalista más fuerte en toda Canarias, con representación en toda Canarias, con un proyecto muy fuerte, cada vez más fuerte y más atractivo en Gran Canaria, con liderazgos renovados, que creo que en las últimas elecciones, a raíz de los resultados, ya vimos que tenemos un apoyo cada vez mayor de la ciudadanía de Gran Canaria, y yo creo que si nos sumamos, y en este caso la suma de Primero Canarias, pues evidentemente vamos a aportar mucho y vamos a ser fuertes y esperamos que decisivos en la toma de decisiones en Madrid. La última pregunta. Estamos en un municipio con un puerto. En etapas anteriores, en el Consejo de la Autoridad Portuaria siempre había el representante del municipio de Agüimes, en este caso encabezado por su alcalde. En anterior etapa, el actual presidente del Cabildo, don Antonio Morales Méndez, actualmente el alcalde de Agüimes, don Óscar Hernández Suárez. Actualmente no está en ese consejo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Volverá? ¿Tienen pensado que vuelva? No siempre han estado, porque es verdad que nosotros a lo que hemos ido es a la base, donde consideramos que está el error, que es en la propia ley de puertos del Estado. Es decir, lo que no puede ser es que la ley no permita que estén sentados en el Consejo de Administración todas las ciudades, todos los territorios que tienen puertos de interés estatal, y ahora mismo es así. De hecho, cuando ha estado Agüimes, igual que cuando ha estado otros, ha sido porque el Gobierno de Canarias cede uno de sus representantes a uno de esos territorios. Eso es lo que nosotros hemos dicho que no puede ser así, y nosotros hemos instado a Puertos del Estado a una modificación de la ley de puertos para garantizar la presencia de todos los territorios. Pasa lo mismo en Santa Cruz de Tenerife, donde no están siempre todos, y entendemos que eso es un error y eso no puede pasar. No puede ser que en este caso Agüimes, pero podría ser perfectamente Puerto del Rosario, o podría ser Arrecife. Telde no está y tiene Salinetas, es decir, al final alguien se queda fuera, y esto es lo que hemos dicho que no puede ser, y no pueden estar a expensas de que en este caso el Gobierno de Canarias o, por ejemplo, la Administración estatal también podría ceder un puesto y no lo hace. No puede ser así. Tienen que estar todos sentados con derecho propio para que todos tengan capacidad de poder estar representados en el Consejo de Administración. Por lo tanto, Puertos del Estado todavía no se ha pronunciado. No, depende de que podamos llevar a cabo. Hay una modificación de ley de Puertos del Estado que está ahí en el Congreso de los Diputados, que se está moviendo a ver si finalmente se puede llevar, y nosotros lo que confiamos es que lleven también esta modificación de ese artículo, y eso ya garantizaría que todos estuviesen representados en el Consejo de Administración. Pues doña Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha sido un placer compartir este ratito bueno o amplio ratito de entrevista con usted, para que todos los ciudadanos de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas, de Canarias y del mundo, como siempre decimos, pues puedan saber lo que se hace, lo que se proyecta, lo que se pretende, y también lo que se quiere para nuestra isla, para nuestra economía y para nuestro puerto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer, y además la oportunidad de visitar Agüimes, que sin duda es uno de los municipios más bonitos de esta isla. Muchísimas gracias a ustedes, espero que nos haya, en este caso, compartido estos minutos, agradecerle el que haya venido, y que no nos tome mal que le hayamos quitado más tiempo a lo mejor del que esperaba. Pero para nosotros ha sido un placer poder charlar del puerto para el programa Sin Límites. Pues Manuel Lorenzo y José Juan Sánchez en la parte técnica, también con Delia Trujillo, hemos hablado desde el Hotel Rural Casa de los Camellos. Aprovecho, antes de despedir, para agradecer una vez más a su director, a Manuel Sánchez y a Icansa, Hoteles Escuela de Canarias, que como siempre nos abren las puertas de este magnífico hotel rural para hablar con nuestros hombres y mujeres, con nuestros protagonistas de la vida de Gran Canaria. Será hasta el próximo Sin Límites. Gracias por la atención prestada, sean felices, que es gratis, y buen día.